Vamos a dar inicio. El webinar de esta ocasión lo denominamos enfermedad cardiovascular posterior a la enfermedad de SARS-CoV-2. Estas son las secuelas cardíacas que pueden venir posterior a la infección de este virus o enfermedad COVID-19. A 2 años de la pandemia todavía estamos viendo las secuelas que este virus está dejando en nuestra comunidad y las secuelas que se pueden quedar y algunas infecciones que pudieran ser leves y otras más graves pueden llegar a tener complicaciones. En esta ocasión, le agradecemos mucho al doctor Roberto Arriaga Nava, médico cardiólogo de nuestro laboratorio. Voy a leer un poquito de la semblanza de nuestro querido doctor. El doctor es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cardiólogo por el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y la UNAM. Es ex jefe de división del área crítica, que comprende urgencias, unidad coronaria, terapia intensiva, posoperatoria cardiovascular del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación y por compartir ese tiempo con nosotros. Les cedo el micrófono y les comento que vamos a dejar las preguntas al final de la sesión para poder compartir y no interrumpir la presentación. Les agradecemos mucho y vamos a dar inicio a la sesión. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Buenas tardes a todos, tardes, noches a todos. Vamos a ver un tema que por definición se está presentando más frecuentemente, no solo las secuelas cardíacas post la enfermedad de SARS-CoV-2, sino hay una gran cantidad de secuelas que quedan en varios órganos y tejidos relacionados con la infección por este virus emergente. Vamos a ver la infección por SARS-CoV-2, daño órgano blanco, específicamente corazón, la pericarditis, miopericarditis, infarto del miocardio, tromboembolismo pulmonar y al final vamos a dejar las manifestaciones clínicas para que tengan un panorama más amplio de qué puede tener el paciente en el momento que llega a nuestra consulta. Sabemos que es un virus emergente, que son pequeños agentes infecciosos, todos los médicos conocemos esto, y estos se replican dentro de la célula viva para la síntesis de sus partículas virales, generar un conglomerado en el virus y echarlo para afuera. Los coronavirus son agentes casuales de los resfriados comunes. De hecho, el virus de la gripe está muy relacionado con los coronavirus. Hubo 2 brotes que fueron los recientes y los más graves. El SARS en Asia en 2002-2003 con unos 800,000 casos aproximadamente y unos 8,000 muertos aproximadamente. Y el MERS, que fue el 2012 al 2019 en el Oriente, en Arabia Saudita, y hubo más o menos unos 2,500, 3,000 casos y unas muertes aproximadas a 800 muertes. Y el COVID, que es una enfermedad viral emergente debido a un beta coronavirus, y es el SARS-CoV-2 o COVID-19. Este coronavirus humano es una zoonosis. Se cree y se sabe que el virus lo tiene el murciélago y que lo puede pasar a diversos mamíferos y estos al ser humano o directamente al ser humano. Sin embargo, no hay una clara relación entre esto y pasar la enfermedad directamente al ser humano. Todo empezó en Wuhan, ¿verdad? ¿Cómo se transmite o cómo se nos hace entender la transmisión de este tipo de virus? Y yo creo que de cualquiera de los virus infecciosos respiratorios. Generalmente es por las partículas que expulsamos por la nariz o la boca cuando tosemos o estornudamos, y estas gotas caen en superficies o las absorbemos directamente con la respiración y nos contagiamos. Por eso la importancia que tiene el uso de cubrebocas, tanto para no echar para afuera las partículas
como para no respirarlas nosotros, y la importancia de no tocar las superficies y tocarnos la cara, la nariz, los ojos, la boca, ¿verdad? Por tanto, es importante mantenerse a cierta distancia del sujeto, lo que en su momento fue la sana distancia, que al momento actual en nuestro medio pues ya se está relajando bastante. Tenemos que las características de este virus, con un periodo de incubación aproximadamente de 7 a 14 días, ¿verdad? Se dice que entre 4 y 5 días después de la exposición ya podemos tener el virus en las secreciones. Por lo tanto, 4 a 5 días después de haber estado en contacto con algún sujeto que sospechamos tiene enfermedad por SARS-CoV-2, pues deberíamos de realizarnos una prueba, ya sea rápida o una PCR, para definir si nosotros también estamos contagiados y no contagiar a los demás pacientes que nos van a ver a nuestra consulta médica. Todos sabemos que la célula normal tiene el DNA, genera RNA y este RNA genera proteínas. La célula infecciosa del SARS-CoV-2, el virus, se pega a un receptor que es el receptor de la enzima convertidora de la ECA2, de la enzima convertidora de angiotensina 2, que está en la superficie de la célula, se mete dentro de la célula, libera el RNA, bloquea la producción de RNA por parte del DNA de la propia célula y empieza a producir virus que van a ser los que van a seguir el contagio. La detección del coronavirus la hicimos muy a tiempo prácticamente en todo el mundo y se hace detección directa del virus desde el día 0 y durante la infección, o detección serológica, que es la que nosotros hemos hecho con más frecuencia. Y esta es la huella de la infección viral y se puede obtener desde el día 5 hasta meses o años después la huella de la infección. Y esto a través de la determinación de anticuerpos. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a durar esos anticuerpos en nuestro organismo. Sin embargo, creo que vamos a tener que estarnos vacunando como nos vacunamos habitualmente para la gripe, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál es el curso clínico de la infección por SARS-CoV-2? Nos infectamos y probablemente quedemos asintomáticos, probablemente seamos sintomáticos enfermos, y de ahí, ya seamos asintomáticos o sintomáticos, vamos a una recuperación completa, vamos a infección crónica o vamos a tener secuelas cardiovasculares. Y algunos pacientes mueren, desafortunadamente. La enfermedad leve sin neumonía o con una neumonía leve asintomática se ha reportado en cerca del 80% de los pacientes infectados, que es la gran base de la pirámide. La enfermedad moderada o grave con disnea, hipoxia, un 50% menos de afección pulmonar, pero sintomática, se reporta aproximadamente en un 15% de los pacientes. Y de estos, algunos pueden ser hospitalizados. Y la enfermedad grave con falla respiratoria, choque o disfunción multiorgánica directamente va al hospital y es ese 5 a 7% que reportan en algunos artículos. Y estas complicaciones generalmente se presentan en sujetos mayores de 60 años. Estos pueden ir hacia la muerte o de la unidad de cuidados intensivos llegar a la recuperación. Esto pues no lo podemos saber, depende de muchos factores. Hay pacientes que han pasado mes y medio, 2 meses hospitalizados, intubados y se recuperan prácticamente ad íntegro. ¿Cuáles son las comorbilidades con las cuales el COVID-19 ataca y genera mayor enfermedad grave? Pues aquellos, dependiendo de edad y género, los mayores de 64 años y hombres son los más propensos a tener complicaciones graves, los hipertensos,
¿sí? Los diabéticos, hasta 34% de los pacientes con SARS-CoV-2 tenían diabetes. Enfermedad cardiovascular sintomática, ya sea cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, cardiomiopatías, insuficiencia cardíaca. Los gorditos, ¿verdad? La obesidad, hasta el 32% en las diferentes series se contagiaban gravemente también por COVID, y aquellos sujetos con hipercolesterolemia y alteraciones en la función endotelial. ¿Qué es el COVID largo o sintomático a largo plazo? Es el inicio de los síntomas a largo plazo de 4 a 12 semanas después de la infección. Entonces, si tenemos COVID hoy y dentro de 4 a 12 semanas tenemos alguna manifestación clínica de las que vamos a ver al final, pues finalmente eso ya se cataloga como COVID largo. Hay muchos artículos. Este es uno de los que fueron de los más importantes en su momento, que es el estado del arte y una revisión de la enfermedad COVID largo y las secuelas cardiovasculares. Hay factores que contribuyen a la variabilidad de las estimaciones y prevalencia de COVID largo. Dentro de ellos, la edad y el género, principalmente mujeres y ancianos. El momento de la evaluación no es lo mismo que agarremos al paciente en fase muy temprana y podamos darle algún tipo de tratamiento que puede incidir en la enfermedad a que lo agarremos ya en forma tardía. Los factores sociodemográficos también son muy importantes. No es lo mismo tener a un sujeto de una clase media alta a tener a un sujeto de una clase muy, muy baja que no nos va a entender que la infección puede ser muy grave. La vacunación, que todavía desafortunadamente tenemos muchos sujetos que son renuentes a la vacuna, y yo creo que entre más vacunados mejor nos va, y creo que esto lo hemos vivido y lo hemos visto todos los médicos que tenemos pacientes que están vacunados, difícilmente tienen enfermedad grave o difícilmente caen en el hospital o tienen necesidad de ser intubados de oxígeno, etc. Las enfermedades preexistentes como el asma, las enfermedades o factores de riesgo cardiovascular y problemas de tipo mental. Esto también se ha incrementado con el encierro, con la enfermedad, etc. El tamaño de la muestra también en elección de los estudios, ¿verdad? A mayor muestra, pues mejores resultados obtenemos. Variabilidad en la metodología utilizada, 1 para el diagnóstico, 2 para definir si estos pacientes pueden entrar o no pueden entrar a un estudio y ver qué situación ha pasado con el COVID largo. Y el otro es la fuente de inscripción. No es lo mismo que el sujeto esté en un hospital comunitario a que tenga un paciente, por ejemplo, pasante del servicio social o que esté en un hospital, ¿verdad? Es muy variable toda esta situación. ¿Cuáles son las manifestaciones del COVID largo? Esta es una gráfica en la cual vemos todas las manifestaciones que puede provocar la enfermedad por SARS-CoV-2 a largo plazo. Desde problemas endocrinos, platicaba yo con una endocrinóloga del Centro Médico Nacional y me comentaba que muchos de sus pacientes o se descompensaban de la diabetes o se descompensaban del tiroides. Y finalmente, eso es lo que están viendo ellos ahí en el Centro Médico Nacional en siglo XXI. Hay manifestaciones dermatológicas, gastrointestinales, renales, musculoesqueléticas, manifestaciones respiratorias que yo creo que son tan importantes como las cardiovasculares, y las neurológicas y neuropsiquiátricas, que finalmente pues todas estas no las voy a tocar porque el tema está en el lado de las manifestaciones cardiovasculares y no me voy a meter en otros lugares en donde yo no tengo
la experiencia suficiente para poder contestar alguna pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? En las observaciones clínicas vemos la infección vascular directa, ¿sí? La alteración del endotelio por el SARS-CoV-2, ¿sí? Disfunción endotelial, ruptura del endotelio, muchas alteraciones en el glucocáliz, alteraciones en el factor de von Willebrand, la angiotensina 2, fibrinógeno, y esto es lo que nos da la inmunotrombosis. Y las alteraciones indirectas del sistema inmune, los efectos sistémicos, la famosa tormenta de citocina, la activación del complemento y las trampas de los neutrófilos que se liberan para poder atacar a la enfermedad. ¿Qué se ha visto en las observaciones experimentales? Que la estructura de la célula, ¿sí?, estando intacta, difícilmente va a permitir la entrada de los virus. Sin embargo, cuando hay una gran expresión de ECA2, en este caso se puede meter muy fácilmente a la célula, dar daño vascular y dar daño endotelial a nivel pulmonar en este caso. Pero recordemos que receptores de la ECA hay en prácticamente todo el organismo. Hay receptores de la ECA en cerebro, receptores del ECA2 en corazón, en vasos sanguíneos, en pulmón, en riñón, en hígado y en intestino delgado. Entonces, es muy fácil que este virus nos ataque dada la cantidad de receptores ECA que tenemos. Aparte, el virus produce una regulación hacia arriba de la cantidad de receptores en las células, por lo tanto, tiene esa característica que se protege para poder infectar más fácilmente al sujeto. Concluyendo en esta situación, pues nos vamos a que la gran mayoría de los problemas cardiovasculares se deben a la alteración en la angiotensina 2, a la trombosis capilar, al daño endotelial por la infección, alteraciones en el glucocáliz, a la infección en los pericitos, en la adhesión de los neutrófilos y en la angiogénesis. Y todo esto va a generar problemas a nivel cardiovascular. Esta gráfica es de uno de esos artículos en donde vemos la dirección que lleva la infección, dándonos toxicidad directa viral, inflamación, trombosis, vasculitis y respuesta autoinmune, que nos llevan a varios problemas cardiovasculares. Infarto de miocardio, daño ventricular derecho, principalmente por problemas de embolia pulmonar y hipertensión arterial pulmonar, daño miocárdico viral directo, inflamación por miocarditis, una miocarditis autoinmune y latidos prematuros en reposo, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más de arritmias y demás. Entonces, sí es importante tener en cuenta que cualquiera de nuestros pacientes puede tener enfermedad cardiovascular después de haber tenido enfermedad por SARS-CoV-2. Hay diferentes publicaciones en donde dan el porcentaje de las complicaciones existentes, el daño pulmonar, el daño miocárdico, arritmias, eventos tromboembólicos, la injuria miocárdica o el daño directo miocárdico, la trombosis, el tromboembolismo venoso, el dolor de pecho, palpitaciones y latidos irregulares, alteraciones directas en el electrocardiograma por fármacos como cloroquina y hidroxicloroquina que nos alteran el intervalo QT y la miocarditis que también altera el intervalo QT. ¿Sí? Entonces, estas publicaciones hablan de diferentes porcentajes. Esta es una de las publicaciones que tiene los porcentajes un poquito más cercanos a lo que verdaderamente y aparentemente está pasando en el mundo. Generalmente documentaron factores de riesgo y volvemos
y es repetitivo en todos los lugares, la edad avanzada o mayor de 60 años, la hipertensión arterial, la diabetes, algunas enfermedades cardiovasculares preexistentes como infarto miocardio, angina de pecho, etc., enfermedad cerebrovascular, la inmovilidad y enfermedad respiratoria crónica. ¿Ok? Entonces, el tromboembolismo se nos puede presentar hasta en un 25% con una mortalidad tan alta como del 23 al 25%. Y esto relacionado con tromboembolia pulmonar. El daño miocárdico se puede presentar como miocarditis. La prevalencia es alta, hasta 36%, y la mortalidad también es alta porque causa daño miocárdico y al final se va hacia la insuficiencia cardíaca. La prevalencia de arritmias llega a ser hasta del 17%, con una mortalidad alta del 20%, y esto puede estar relacionado con alteraciones en el intervalo QT propias de la infección o bien por alteraciones en el intervalo QT generadas por los medicamentos que damos. Incluso los antivirales como el remdesivir pueden provocar alteración en el intervalo QT. Puede provocar infartos, síndrome coronarios agudos, muy baja la prevalencia, sin embargo la mortalidad es tan alta como el 27%. Y finalmente, todas estas a largo plazo acaban en insuficiencia cardíaca, ya sea por cardiomiopatía dilatada o por una miocarditis que dilata el corazón. Y la mortalidad llega a ser hasta el 50%. En el tromboembolismo, tenemos a que el 25% de los pacientes hospitalizados desarrollan tromboembolia ya sea venosa, ya sea trombosis arterial o tromboembolia pulmonar. Y de la trombosis arterial lo que nos preocupa es la trombosis a nivel de corazón y a nivel de cerebro. Y en la tromboembolia pulmonar pues tenemos el daño pulmonar y el daño a nivel del ventrículo derecho que genera la hipertensión arterial pulmonar relacionada con el tromboembolismo pulmonar. De los eventos tromboembólicos, podemos hablar que se deben a disfunción del endotelio, al desorden en la señalización de las citocinas, a la microangiopatía trombótica que provoca el SARS-CoV-2, a la arritmia más frecuente que tenemos los sujetos mayores de 50 años y que se desencadena en muchos pacientes con SARS-CoV-2 como fibrilación auricular, alteraciones en la coagulación con microvesículas que tienen factor 8, factor tisular o factor de von Willebrand, o a las trampas de neutrófilos e inmunotrombosis que produce esa tormenta de citocinas. Dentro de los síndromes coronarios agudos podemos tener estos tres: angina de pecho inestable, que puede convertirse en una angina estable, infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento STT, y aquí voy a hacer un paréntesis porque la gran mayoría de los estudios en fase aguda determinan y definen el daño miocárdico con la elevación de la troponina T. Todos los estudios utilizan a la troponina T como marcador o como biomarcador para definir trombosis. Entonces, sí es importante el daño que se produce a nivel cerebral, a nivel miocárdico o a nivel muscular. Y obviamente el infarto agudo del miocardio con elevación del ST que todos conocemos y que finalmente, pues para cada una de estas enfermedades, pues tenemos guías específicas, ¿verdad? Para el infarto agudo, para la angina de pecho y para el infarto sin elevación del ST. ¿Por qué los síndromes coronarios agudos? Por incremento de la demanda metabólica, y esto generalmente puede estar relacionado con arritmias. Con arritmias específicamente, la fibrilación auricular y la taquicardia ventricular nos aumentan la demanda metabólica. Y lo que ya hemos estado tocando la gran mayoría del tiempo, que es la disfunción microvascular, la ruptura de la placa, y puede provocarnos en sujetos que tienen cardiopatía isquémica y tratamiento con stents o con puentes aortocoronarios, trombosis de los puentes o trombosis de los stents.
Esto está reportado en una serie de muy poquitos pacientes, pero se presenta sin mayor problema para el coronavirus. Dentro del daño miocárdico y la miocarditis, pues tenemos el daño directo por el virus que nos da la miocarditis viral o el daño por inflamación que nos da la miocarditis autoinmune. Aquí tengo dos gráficas en donde la de arriba, que es por daño directo, se define por resonancia magnética la acumulación del medio de contraste o esta zona que le llaman hiperlúcida, creo, no soy radiólogo, y define los sitios en donde hay miocarditis y la dilatación de las cavidades izquierdas específicamente. Y la miocarditis autoinmune nos dilata gravemente en la gráfica de abajo el ventrículo derecho. Sí, se ven placas de enfermedad por infiltración y por inflamación. Entonces, es muy importante que en aquellos sujetos que sospechamos o que nos dan síntomas de insuficiencia cardíaca, mandemos al sujeto a hacer una resonancia magnética con la finalidad de hacer el diagnóstico de miocarditis y pues dar el tratamiento más oportuno de acuerdo a las guías que tenemos para la miocarditis, que en general acabamos con esteroides y antimetabolitos, ¿no? ¿Por qué el daño miocárdico y por qué la miocarditis? Uno de los más importantes es la tormenta de citocinas. Sin embargo, hay un incremento también en la angiotensina 2 y en especies reactivas de oxígeno, o sea, esas especies superoxidantes que dañan más al endotelio. Activación de genes como el P38 y las MAP-sinasas que dañan directamente también a la célula miocárdica y al endotelio, y pues obviamente el daño directo por el virus, ¿verdad? No podemos deshacernos prácticamente de ninguna de estas situaciones en el caso del SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Qué con las arritmias? Las arritmias pueden ser ventriculares o supraventriculares. No hay más, o son de arriba del ventrículo o son del ventrículo. No hay de otra. Dentro de las supraventriculares, la más frecuente es la fibrilación auricular. Aquí tenemos un electrocardiograma con un bloqueo rama derecha y fibrilación auricular. La otra puede ser la taquicardia auricular. Y de las ventriculares, la taquicardia ventricular clásica que conocemos por daño miocárdico, por infarto de miocardio, por infarto con elevación o sin elevación del ST, y la taquicardia helicoidal, ventricular helicoidal, que tengo aquí este pequeño trazo, que está generada, uno, por el daño ventricular, pero principalmente por la combinación de fármacos que en algún momento algunos de nosotros utilizamos, como la hidroxicloroquina o cloroquina, con acitromicina, con macrólidos. Todos los macrólidos, desafortunadamente, nos dan taquicardia ventricular helicoidal, que es como esta, o torsión de puntas, ¿sí? Dan taquicardia ventricular helicoidal. Esto lo veíamos nosotros muy frecuentemente en sujetos que tomaban claritromicina o eritromicina y suplementos herbolarios de tipo Herbalife. Lo veíamos muy frecuentemente ahí en el hospital de cardiología. Ahora lo estamos viendo más frecuentemente por el SARS-CoV-2 y la hidroxicloroquina con asociación de la acitromicina, que es un macrólido. Entonces, mucho cuidado porque el paciente puede morirse inmediatamente con una taquicardia de estas. Y obviamente al final, pues acaban con fibrilación ventricular. ¿Por qué las arritmias? Uno, porque aumenta el estrés adrenérgico, ¿sí? Nos aumenta la adrenalina cuando estamos enfermos y más cuando estamos enfermos de este tipo de problema, porque en el momento en que nos da, no sabemos si vamos a sobrevivir o no, y lo primero que pensamos es que nos vamos a morir, ¿verdad?
lo digo por experiencia propia. La fibrosis miocárdica que se genera, el desplazamiento de las placaglobinas, que son las uniones intercelulares entre los miocitos, la inhibición de la entrada de potasio a la célula, la interleucina 1, el aumento en el factor de necrosis tumoral alfa y la prolongación del QT, que generalmente es por cloroquina o hidroxicloroquina, y pues arritmias propias que tenía el paciente previamente. Entonces, todo esto nos da un panorama de grave daño al corazón. ¿Y en qué acaba el daño al corazón? La consecuencia, que puede ser a corto plazo o a unos años después, es la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca se nos va a manifestar en la gran mayoría de las ocasiones como cardiomiopatía dilatada. Un corazón como una bola, con paredes delgadas, con datos de fibrosis y una fracción de expulsión muy baja. ¿Qué tan bajo es bajo? Al momento actual, para definir insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, utilizamos la medición del ecocardiograma con función ventricular por abajo de 40%. Por lo tanto, creo yo que todos los pacientes que han tenido enfermedad por SARS-CoV-2 y tienen alguna manifestación cardiovascular, taquicardia, bradicardia, aumento de la presión arterial, baja de presión arterial, fibrilación auricular y algunos síntomas que vamos a ver, pues vamos a tener que hacerles estudios complementarios, ¿verdad? Hasta aquí, los estudios complementarios que podemos hacer en la clínica es el electrocardiograma. Si el paciente tiene algún tipo de arritmia o detecta latidos anormales, un monitoreo Holter que puede ser 24, 48 horas. Y si el paciente manifiesta alguna otra cosa como disnea, por ejemplo, pues el paciente se le tiene que hacer un ecocardiograma. Si a mí me preguntan, yo después del SARS-CoV-2 me hice Holter, ecocardiograma, Holter y ecocardiograma. ¿Por qué? Porque de repente no sabe uno en qué momento puede uno evolucionar a la insuficiencia cardíaca y a la cardiomiopatía, más aún que nos genera alteraciones en la capacidad de esfuerzo. Si antes hacíamos 30 minutos de bicicleta fija, ahora hacemos 15 y ya estamos con el hígado afuera, ¿verdad? ¿Por qué? Por todas las alteraciones que conlleva esta enfermedad. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca? Un punto importante, pues, es la hipertensión arterial pulmonar provocada por la tromboembolia pulmonar que genera, ¿sí? Las alteraciones en la bradicinina, las alteraciones en estos receptores que están acoplados a proteína G y obviamente el daño miocárdico que generan todos estas alteraciones. Obviamente existen las alteraciones de la angiotensina, las alteraciones de la aldosterona, etc., etc., que van a dar al final daño miocárdico. Por lo tanto, ¿cuáles son las manifestaciones durante la fase aguda del COVID? En la parte cardiopulmonar que me corresponde es problemas en la respiración, dolor de pecho, tos, esputo excesivo, el paciente se queja de que tiene muchas flemas, palpitaciones, diaforesis, diagnóstico nuevo de hipertensión arterial, que eso sí lo hemos estado viendo, y algunos otros síntomas cardiovasculares que podemos tener. Y esto ya depende de cada paciente, ¿no? Pero estos son los más frecuentes. Pero vean, hay una gran cantidad de síntomas que se presentan en fase aguda. En la fase crónica, también una gran cantidad
de síntomas que se presentan en la fase aguda. Y si lo vemos por el tamaño y el color del círculo, pues vemos que las alteraciones a nivel neuropsicológico son muy altas. Ansiedad, depresión, desórdenes del sueño, desórdenes de estrés postraumático, bajo ánimo, disminución en la calidad de vida, etc., etc. Y en neurocognitivos nos altera la memoria, la concentración, nos confunde, etc., etc. Y las cardiovasculares que están en rosita y están chiquitas, pues es las alteraciones en la respiración, el dolor de pecho, la tos, la flema excesiva, palpitaciones y algunos otros síntomas cardiovasculares que nos pueda mencionar el paciente, generalmente hipotensión, hipertensión, alteraciones neurovegetativas que tenemos que investigar. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la enfermedad cardiovascular junto con SARS-CoV-2 o COVID-19 es una mala alianza porque genera enfermedad grave. En particular, la hipertensión, la diabetes y los sujetos mayores de 60 años tenemos más problema que los sujetos menores de 60 años, sobre todo si tenemos enfermedad previa como cardiopatía coronaria, por ejemplo, hipertensión, diabetes, etc. Sin embargo, si bien la hiperinflamación fomenta enfermedad cardiovascular, aún no está muy claro por qué los cardiocitos humanos maduros son susceptibles a la infección directa por el SARS-CoV-2. Las hipótesis que se tienen son y están relacionadas con la gran cantidad de ECA que pueden tener los miocitos y que pueden ir hacia arriba, o sea, generar una regulación hacia arriba por la infección y estos ser más susceptibles a la infección por el virus. Pero, pues el daño causado por el aumento de la respuesta inflamatoria también puede estar dado por la inflamación general, no nada más por la inflamación a nivel miocárdico. Ya conocemos al SARS-CoV-2 desde hace un par de años y hemos aprendido mucho sobre la epidemiología y su fisiopatología. Sin embargo, todavía nos falta aprender muchas cosas más. ¿Sí? Y a medida que aumentamos nuestra comprensión de la enfermedad, existe un consenso cada vez mayor entre todos nosotros los médicos que es una enfermedad macro y microvascular. Y como tal, afecta al sistema cardiovascular y afecta a otros muchos sistemas como pulmón, cerebro, etc., etc., etc. Y la investigación clínica y básica ha sido receptiva para enfrentar el desafío. Sin embargo, la mayoría de las preguntas que tenemos al momento están sin resolver. ¿Por qué me da tos y por qué la tengo de hace 2 años y por qué no se me quita? No lo sé. ¿Por qué se le subió la presión si antes manejaba presiones de 90, 60? No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que resolver? Identificar con precisión los factores que subyacen a la gravedad y presentación clínica de la enfermedad, especialmente cuando se considera el riesgo de COVID-19 como epidemia, que ya lo tuvimos, no lo consideramos, nos agarró con las manos metidas en los bolsillos y nos pegó muy fuerte al mundo y a México en general. El envejecimiento, o sea, entre más viejos somos, está asociado a estrés oxidativo. Entre más viejos, más nos oxidamos. Y al inmunoenvejecimiento. Y esto altera la respuesta del sistema inmune contra el ataque viral. Contra cualquier ataque viral, estamos hablando ahorita de SARS-CoV-2. La persistencia del SARS-CoV-2 y del ARN viral pueden actuar como posibles reservorios virales. No lo sabemos. Aún no tenemos esa respuesta. No sabemos si esto sea y esté relacionado con el COVID largo. Estos tienden a inducir una respuesta inflamatoria estimulando disfunción endotelial, aterosclerosis acelerada, hipercoagulabilidad y trombosis microvascular, probablemente.
Al menos es la teoría que tenemos hasta el momento actual. Por lo tanto, creo que requeriremos en un futuro de biomarcadores novedosos y pronósticos combinados con inmunogenética y genética para poder definir por qué tanto daño genera este virus en el ser humano, en el corazón, en el pulmón, en el riñón, en el cerebro, etc, etc. Y el COVID largo es una condición compleja con síntomas heterogéneos y prolongados. La naturaleza de los estudios al momento actual nos impide una definición precisa del caso en la evaluación del riesgo. ¿Por qué a ti sí te da COVID largo y por qué a mí, que me dio una enfermedad grave por COVID, no tengo ningún síntoma asociado a COVID largo? No lo sabemos. Por lo tanto, necesitamos estudios controlados en sujetos que ya nos dio COVID sobre estos factores de riesgo y biomarcadores para caracterizar por qué da el COVID largo en estas diferentes poblaciones. En este caso, aquí a nosotros los mexicanos, pero existe por ahí una encuesta que hicieron los españoles con varias sociedades, desafortunadamente no la pude obtener, en donde encuestaron a una gran cantidad de sujetos, según dicen más de 1 millón de sujetos, y tienen un abanico enorme de complicaciones posteriores al COVID, de todo tipo, desde las cutáneas hasta problemas de evento vascular cerebral post-COVID o infarto post-COVID, y no sabemos todavía por qué y cómo tratarlas. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación. La verdad es que muy completa. Tenemos aquí una serie de preguntas que nos están haciendo llegar los participantes. Voy a dar lectura para irla respondiendo. La primera es una paciente, le dio COVID en el 19 de julio del 2022, ya con 4 dosis de vacuna. Refiere qué estudios debe realizarse para saber si quedó con alguna secuela de la enfermedad. Va muy ligada con la siguiente, y es para evaluar secuelas cardiovasculares. ¿A qué pacientes y cuáles serían las recomendaciones? Bueno, creo que al momento actual, todo paciente con enfermedad por SARS-CoV-2 previa y que manifieste fatiga, falta de aire, palpitaciones, disnea, dolor muscular, ¿qué otra cosa? Tos, por ejemplo. Debemos estudiarlo en forma completa. En forma completa me refiero a que hay que hacer estudios de tipo pulmonar, por ejemplo, unas pruebas de función respiratoria para ver cómo quedó su pulmón desde el punto de vista funcional, una tomografía axial computada para saber cuál fue el daño que generó y cómo quedó el pulmón, un electrocardiograma, que ese es así como que por default, un ecocardiograma también para aquellos sujetos que manifiestan palpitaciones y un estudio de monitoreo Holter, porque son los estudios básicos que podemos tener. Ya si vemos que nuestro paciente tiene disnea grave, tiene edema de las piernas, tiene datos de insuficiencia cardíaca, pues este paciente hay que hacerle un ecocardiograma y una resonancia magnética para ver si no tiene dilatado el corazón, qué tan dilatado, y si no tiene miocarditis como secuela de la infección por SARS-CoV-2. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta. Nos refieren, ¿la taquicardia como secuela y tratada con beta bloqueador es para siempre en algún momento o se puede suspender? La taquicardia sinusal, no lo sabemos. Hay sujetos que tenemos ya en tratamiento por más de 1 año con beta bloqueadores, les intento no quitar el beta bloqueador y el paciente vuelve a tener taquicardia. Entonces, creo fervientemente que el paciente debe quedarse con el beta bloqueador
por el tiempo que sea necesario. Ahora, aquí debemos tomar algunas consideraciones en cuanto a esto. Uno, tenemos que estudiar perfectamente bien la taquicardia. No vaya a ser que tengamos, no sé, a lo mejor una taquicardia supraventricular paroxística, una fibrilación auricular paroxística, y el tratamiento es diferente al beta bloqueador. Pero en sujetos jóvenes que tienen arritmias supraventriculares como la taquicardia sinusal, el beta bloqueador lo debemos usar, pero tomando en cuenta que el metoprolol y algunos otros provocan disfunción eréctil, sobre todo en sujetos jóvenes. Entonces, podemos utilizar algunos beta bloqueadores que sean cardioselectivos, como el carvedilol, como pues es que hay como 20 diferentes, el carvedilol, el bisoprolol, el nebivolol, etc. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar y cuánto tiempo va a durar. Lo mismo, si hay por ahí una pregunta de la tos, ni se preocupen. Yo tengo tos desde hace 2 años y el neumólogo ya me dijo, pues vive con tu tos porque no sabemos cómo quitártela. Es parte de las secuelas. Parte de una de las secuelas Sí, graves. claro. Tenemos otra pregunta en cuanto a la fisiopatogenia. La fisiopatogenia condicionada por COVID es compartido con otras enfermedades como influenza. Yo creo que sí, la fisiopatología es muy semejante en la entrada de los virus, nada más que este virus en particular genera una tormenta de citocinas muy grave, muy, muy grave. Situación que no vimos en la pandemia de gripe en el 2009, ¿no? En el 2009 veíamos mucha neumonía y casi nada de daño a órgano blanco. Lo que más vimos nosotros en ese entonces con ese virus, que era el virus HN1L1, no me acuerdo cuál es, fue pericarditis. Y algunos pacientes acabaron con miopericarditis y dilatación grave del corazón con insuficiencia cardíaca. Pero la fisiopatología de los virus es muy semejante, nada más que algunos alteran más la inmunidad que otros, como por ejemplo este SARS-CoV-2, que ni idea teníamos que pudiera producir tormenta de citocinas. Sí. Y aquí va relacionada, ¿qué tan frecuente es la pericarditis post-COVID? Pericarditis post-COVID muy baja. Aproximadamente la pericarditis post-COVID es de un 2 a un 2.5%. ¿Cómo se diagnostica? Con la clínica, las características del dolor, que cambia con la posición, con la respiración. Invariablemente tenemos que hacer un ecocardiograma. Obviamente el electro nos ayuda, pero el que nos hace el diagnóstico es el ecocardiograma. Tenemos otra, en este caso es para COVID moderado. Nos refieren, ¿se debe hacer estudio cardíaco en paciente con antecedente de insuficiencia diastólica? Se llama disfunción diastólica. La disfunción diastólica es una condición en la cual el ventrículo izquierdo está endurecido. Entonces, tiene alteraciones en la relajación y aumenta su presión en el momento de la relajación. A esto se le llama disfunción diastólica y hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2, que generalmente la tipo 1 se presenta en la hipertensión arterial sistémica y finalmente es disfunción diastólica. Entonces, este tipo de disfunción solamente la podemos definir con un estudio de ecocardiografía o con una resonancia magnética, viendo qué tan rígido está nuestro corazón. Y el tratamiento, pues, es básicamente el tratamiento de la insuficiencia cardíaca diastólica, que ahorita han emergido varios medicamentos, ¿no? Como los inhibidores SGLT1, como la dapaglifloxina, la empaglifloxina, la ertuglifloxina, etc., que se están dando para esto con resultados aparentemente prometedores. Todavía no terminan algunos estudios. En México solamente tenemos aprobado 2 fármacos para insuficiencia cardíaca de este tipo SGLT2, inhibidores, 2
Uno es la dapaglifloxina en dosis de 10 miligramos diarios y el otro es la empaglifloxina en dosis de 10 miligramos diarios también. Y se dan tanto para la fracción de expulsión reducida menos de 40% o disfunción diastólica con más de 40% de fracción de expulsión. No hay algo más en este sentido. Por ahí vi otra pregunta de un joven de 23 años. Hay una que reporta o la asocia a la vacuna, o sea, complicaciones como cardiomiopatía dilatada secundaria a vacuna. No sabemos todavía. En relación a vacuna, por ahí hay un reporte y creo que es el único que ha reportado esta situación es Pfizer. Aproximadamente reportó una serie de complicaciones a corto y a largo plazo y son más de 2,000 y algo de las complicaciones, pero no tengo el documento desafortunadamente. No lo pude obtener. ¿Nos refieren si hay alguna asociación con alguna variante que tenga más secuelas cardíacas? No sé. Pues yo creo que probablemente aquí no podemos saber exactamente porque en México no hicimos en la gran mayoría de los casos las variantes de COVID. No sabíamos cuáles eran las variantes de COVID, pero yo creo que la variante inicial, la que llegó primero, es la que más problemas nos ha dado a este nivel, ¿no? Yo creo que es la más frecuente porque la variante Omicron y la después de Omicron como que no dieron tantas complicaciones tempranas ni a largo plazo, ¿no? Y por la vacuna también, ¿no? Nos llegó a proteger. Sí, la vacuna nos ayudó. Si no hemos estado vacunados, adiós, ¿no? Ahora, en relación a vacunas, pues yo creo que Pfizer, Moderna, la que yo le tenía mucha desconfianza era a la vacuna rusa, Sputnik, hecha en Gamaleya y Astra, pues yo creo que son de las mejores y las mejores son desafortunadamente para Astra, Pfizer, Moderna y Sputnik con un 90 y tantos % de efectividad, ¿no? Y yo creo que aquí en México, pues nos tenemos que vacunar con lo que nos toque, ¿no? Si lo tuvieran a la venta, pues yo creo que elegiríamos vacunarnos con la que consideráramos mejor, ¿no? Hay muchísimas preguntas todavía, doctor. Voy a elegir una más por temas de tiempo. La verdad es que nos agradecen mucho por la presentación y es un tema que da para un buen rato. Sí. A ver, aquí nos refieren. 5 minutos todavía. Sí, tengo una paciente que presentó después de 10 meses 3 infartos cerebrales, sin antecedentes de diabetes ni hipertensión. ¿Qué estudios serían necesarios para evitar estas secuelas tardías? No hay estudios para evitar secuelas tardías. Lo que podemos hacer es evitarle la trombosis, hacerle un panel de trombosis perfectamente bien documentado a nivel laboratorio y definir si la paciente es tributaria de anticoagulación, específicamente con los anticoagulantes nuevos, que elijan el que quieran. Hay 1, 2, 3, 4 en el mercado. Cualquiera de ellos es de buena calidad y pues dependerá si lo quieren dar una vez al día, 2 veces al día, en dosis bajas o en dosis altas, ya dependerá de la experiencia de cada quien, pero esa paciente debe estar anticoagulada. ¿Qué hacerle? Una resonancia magnética y ver qué tanto incluyó del cerebro la embolia y si no hay evento hemorrágico, pues anticoagularla por toda la vida. Aquí nos preguntan, tenemos otra, ¿es recomendable la vacuna después de presentar el daño miocárdico? No se sabe. No se sabe todavía, no hay nada reportado sí, ahí. Y finalmente, cualquier sujeto que a lo mejor tiene disnea y demás y no ha hecho mucho caso, se vacuna y ya tenía cardiomiopatía dilatada y no se puede saber si fue la vacuna o si fue la infección previa que ya tenía.
Y esta última, ahora sí, ¿qué valor presenta la elevación de CKMB en miocarditis post-COVID? No hay un valor específicamente en miocarditis. Los valores son generalmente los que utilizamos para infarto del miocardio, que son 2 veces el valor normal de CKMB, pero lo ideal es que le hicieran una troponina y una medición cuantitativa, no cualitativa, y mediciones de BNP y proBNP para la insuficiencia cardíaca. Nada más. Está bien, doctor. Tenemos que hacerle un panel general al paciente finalmente, ¿no? Nada más. Estudiar. Le vamos a hacer CPK, CPKMB, ¿no? Y estaba viendo, tenemos otra en el panel de preguntas y respuestas. ¿Las secuelas de COVID son reversibles? No lo sabemos. Yo creo que, quién sabe, yo creo que no. Les digo, yo tengo 2 años con tos, desde julio del año pasado, del 20 para acá, y la tos no se me quita. A lo mejor estoy muy bien unos días y de repente accesos de tos. Y nada, el neumólogo, les digo, ya me dijo, pues vive con tu tos porque no sabemos cómo se te va a quitar. Tómate Benadryl, Benadrex o lo que quieras y ahí llévatela. Aprender a convivir con esto. Aprender a convivir con las secuelas. Esperemos que las secuelas no sean tan graves en la gran mayoría de la gente, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que excelente ponencia. Los invitamos a enviarnos sus preguntas si todavía tienen más al correo que está aquí en el chat. Y pues muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Y les dejamos este código por algún descuentos que tenemos también para ofrecerles, para que lo puedan aprovechar para ustedes o sus pacientes. Les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Y la presentación va a subirse a nuestro canal por si no la pudieron ver completa o la quieren repetir. Muchísimas gracias a todos y que tengan linda noche. Muchas gracias Doctor. por la invitación y abrazo a todos. Gracias. Bye, hasta luego. Bye bye. Hasta luego.